Mi papá no esperó a la cena para humillarme. Lo hizo antes de que el pavo siquiera tocara la mesa. Una mano en su cerveza, la otra sosteniendo el celular mientras me grababa acomodando los platos y los cubiertos, como lo había hecho cada día de Acción de Gracias. 14 segundos después, el video ya estaba en Facebook. El texto decía: «Vean a esta fracasada. Siempre fue una sirvienta». Mis hermanos se rieron. Mi mamá volteó la mirada. Yo me quedé ahí, con la servilleta en la mano y la cara ardiendo, mientras la casa se llenaba de risas que no eran las mías. No dije ni una palabra. Tomé mi bolso, salí por la puerta principal y no volví a mirar atrás. A la mañana siguiente, sus teléfonos sonaban por otra razón. La sirvienta que se burlaron había dejado de servir. Antes de contarte lo que pasó después, dime, ¿desde dónde me estás viendo? Quiero saber que no soy la única que ha tenido que alejarse de su familia para encontrar paz. El día de Acción de Gracias siempre era igual en mi casa. Los mismos platos despostillados, el ruido del fútbol saliendo de la sala, y la misma regla que nadie decía en voz alta. Yo trabajaba, ellos miraban. Cada año me decía que no importaba, que mantener la paz era mejor que provocar una pelea. Pero esta vez, algo se rompió en el momento en que mi papá publicó ese video. Ni siquiera me miró después de subirlo. Solo rió y dijo: «Relájate, Emma. Es una broma». Sloan soltó una risita sin levantar la vista del celular. Jason murmuró que me faltaba sentido del humor. Y mi mamá, María, se quedó viendo el horno, fingiendo que el pavo necesitaba toda su atención. Eso era lo suyo, fingir. Yo siempre fui la que arreglaba todo. La que trabajaba 2 empleos, pagaba las deudas pequeñas, prestaba dinero, y se quedaba callada. Cuando las cuentas se acumulaban, yo las cubría. Cuando mi hermana se quedaba sin fondos, yo pagaba. Cuando mi papá quería una parrilla nueva, la pedía con mi tarjeta. De algún modo, la responsabilidad se convirtió en servidumbre. Esa noche, sentada sola en la cocina de mi tía Ruth, volví a ver el video. 14 segundos. Sin música, sin contexto, solo yo doblando servilletas. Y el texto debajo: «Vean a esta fracasada. Siempre fue una sirvienta». Los comentarios eran peores. Caritas riendo, corazones de gente que ni conocía. Mi hermano escribió: «Al menos es buena para algo». Sloan respondió con emojis de risa. Hasta un primo comentó: «Clásica Emma, nunca deja de trabajar». Toda mi vida había sido útil. Pero ser útil no es lo mismo que ser respetada. Ruth no dijo mucho cuando me vio viendo el video. Solo me puso una cobija encima y murmuró: «No les debes ni un segundo más». Por primera vez en años, le creía a alguien. No dormí. Me quedé mirando por la ventana, viendo cómo la luz del poste se reflejaba en la entrada. El teléfono vibraba una y otra vez. Mensajes de Jason, de mi mamá, incluso de mi papá. Cada uno más corto, más frío. Ninguno decía perdón. Ninguno preguntó si estaba bien. Por la mañana, algo dentro de mí cambió. No era rabia exactamente. Era la ausencia de ella. Como el silencio después de una tormenta, cuando sabes que el mundo ya no es el mismo. Cerré la laptop, deslicé el celular sobre la barra y susurré: «Que se rían todo lo que quieran. Ya no soy su sirvienta». Amaneció con un aire filoso, de esos que cortan los pensamientos. Salí antes de que saliera el sol, aún con los jeans del día anterior. El cielo grisáceo, el porche de Ruth oliendo a café y lluvia. No me preguntó nada. No hacía falta. Eso fue lo que me permitió respirar. Silencio, sin preguntas, sin fingir. A las 8, el celular volvió a vibrar. Era Sloan. «¿Por qué no puedo retirar los 2,000 pesos de tu cuenta?» Sin saludo, sin disculpa, sin mencionarlo de la noche anterior. Solo exigencia, cruda, natural, como si me pidiera que le pasara la sal. Me quedé viendo la pantalla hasta que las letras se desdibujaron. Luego solté una risa seca, sin humor. Horas antes había cerrado la cuenta conjunta y transferido todo mi dinero a una cuenta privada. Después del video, después del silencio, después de años de pagar, limpiar y perdonar, por fin entendí. No me querían por quien era, sino por lo que hacía por ellos. Sloan mandó otro mensaje. «¿Es en serio? Necesito ese dinero hoy». Y otro más. «Qué increíble. Estás llena de resentimiento». Mis dedos flotaron sobre el teclado, pero no respondí. En cambio, revisé nuestros mensajes antiguos, años de préstamos, favores, promesas rotas. Cada sí donde debí decir no. Ruth entró, ajustándose la bata. «¿Despierta tan temprano?»
Creo que apenas desperté de un sueño muy largo, le respondí. Solo asintió, como si entendiera perfectamente. Al mediodía, llegó un mensaje de mi papá. Siempre tan dramática. Madura ya. No dolió. Solo confirmó lo que ya sabía. El mismo hombre que me grabó como burla ni siquiera podía fingir arrepentimiento. Y eso, de alguna forma, fue liberador. Abrí la laptop, empecé a ordenar mis finanzas. Los números me tranquilizaban. Eran lo único que tenía sentido, lo ganado, lo debido, lo mío. Mi ahorro total, 21.364 pesos. Cada centavo representaba una parte de mí que ellos nunca valoraron. Ya no sentía enojo. El enojo es ruidoso, desordenado. Esto era distinto, más frío, más claro. Como el silencio antes de un incendio controlado. Esa noche, escribí todo. Fechas, capturas, notas. No por venganza todavía, sino porque necesitaba pruebas. Necesitaba saber que todo había sido real, que no me lo había imaginado. Antes de dormir, puse el teléfono boca abajo y susurré. Ya no soy su sirvienta. No fue una declaración. Fue un hecho. Para el domingo, el silencio en esa casa pesaba más que cualquier insulto. Sin llamadas, sin mensajes, sin disculpas falsas. Solo silencio. Ya no esperaba una rama de olivo. Esperaba claridad. Y llegó, en otro mensaje de Sloan. Necesito el dinero ya. No seas rencorosa. Mi pulgar flotó sobre la pantalla antes de escribir. La cuenta está cerrada. No vuelvas a pedirlo. Sin explicaciones. Sin suavizar. Solo la verdad. Segundos después, aparecieron los puntos de escritura. Luego una ráfaga de mensajes. Eres egoísta. Manipuladora. Amargada. Y finalmente, el que me hizo sonreír. Has cambiado. Tenía razón. Sí, había cambiado. Pasé el resto del día borrando cada puerta por donde podían llegar a mí. Congelé cuentas conjuntas, cambié contraseñas, redirigí mi correspondencia. Cada clic, cada correo de confirmación, era soltar otro nudo que me había estado ahogando durante años. Ruth vio los papeles sobre la mesa. Limpiando la casa, dijo. Más bien echando fantasmas, respondí. Ella sonrió apenas. Bien, ya era hora. Esa noche, seguí investigando. No por venganza, sino por curiosidad. Revisé mi historial crediticio, algo que no hacía en meses. El estómago se me apretó al ver la pantalla. 2 tarjetas de crédito a mi nombre, una abierta con 2.400 pesos de deuda, otra cerrada con pagos atrasados. Yo nunca abrí esas cuentas. El cuarto se sintió más pequeño. Me quedé mirando los números, el pulso acelerado. Imprimí todo, guardé las hojas en una carpeta y escribí al frente. Pruebas. Entré a la sala, donde Ruth y Daniel veían la tele. Usó mi nombre, dije en voz baja. Ruth bajó el volumen. ¿Quién? Mi papá. Al menos 2 veces. Daniel se inclinó hacia adelante, con la voz tranquila pero firme. Entonces documéntalo. Todo. Vamos a ver qué hacemos después. No hubo gritos, ni caos, solo un plan claro. Era extraño cómo la justicia podía sentirse tan serena cuando por fin te pertenecía. Esa noche abrí mis mensajes por última vez. Otro texto de Sloan parpadeaba en la pantalla. ¿Por qué estás haciendo esto? Somos familia. Escribí 3 palabras, no preguntes más. Luego añadí otra línea, 5 palabras que no planeé, pero que salieron perfectas. No le preguntes a una sirvienta. Presioné enviar. Las palabras se quedaron flotando en el aire como un espejo frente a su creadora. Por primera vez, el silencio no se sintió vacío. Se sintió poderoso. No esperé disculpas de nadie. A la mañana siguiente, extendí todos los papeles sobre la mesa del comedor de Ruth. Capturas, estados de cuenta, pruebas de una vida entera pagando por gente que me llamó sirvienta. Cada hoja contaba la misma historia. Ellos tomaban, yo daba. Y cuando dejé de hacerlo, me convertí en la villana. Daniel se sentó frente a mí, leyendo en silencio. Cuando llegó a las 2 tarjetas de crédito a mi nombre, una abierta, otra cerrada con pagos atrasados, no se sorprendió. Solo asintió, como quien confirma algo que sospechó durante años. Ruth llamó a una abogada recomendada por una amiga. La oficina era pequeña, con paredes beige y olor a café viejo, pero la voz de la abogada era firme, precisa. ¿Autorizaste estas cuentas? No. ¿Tienes pruebas? Sí. Anotó una lista que sonaba más a tarea de justicia que a venganza. Presentar denuncias por fraude. Congelar crédito. Avisar al banco.
Contactar familiares. No se sintió como revancha. Se sintió como reparación. Esa tarde lo hice todo. Cada formulario, cada llamada, cada palabra oficial que sacaba mi historia del chisme familiar y la convertía en registro legal. Cada correo de confirmación era otro nudo que se desataba. Cuando regresé a casa, había aparecido un nuevo chat grupal en mi teléfono. Jason, Sloan y yo. La primera foto me cortó la respiración. Mi cuarto de antes, los cajones arrancados, el espejo hecho pedazos. El mensaje de Jason. Día de limpieza. Sloan agregó. Debiste llevarte tus cosas. Me quedé viendo la pantalla hasta que dejé de sentir algo. Ruth se asomó por encima de mi hombro, tomó una foto con su propio celular y dijo. No borres nada. Minutos después, mi primo Noah me escribió. Estaba cerca de la casa de mis papás, y ofreció revisar si algo se podía rescatar. 15 minutos después, mandó una foto, mi laptop, mi pasaporte y una pila de cartas en el asiento del copiloto. Salvé lo que pude, escribió. Le pedí que no regresara. Esa noche llamé a varios parientes a quienes mi papá les había pedido dinero para mí. Sus voces eran bajas, avergonzadas. Cada uno había enviado cientos o miles, creyendo que yo estaba enferma o endeudada. Anoté cada nombre, cada monto. Cuando terminé, mi cuaderno parecía una autopsia de la confianza. Al congelar mi crédito esa noche, no sentí enojo. Sentí claridad. Las cuentas del abuso por fin cuadraban, lo que me robaron, lo que iban a perder. Cerca de la medianoche, llené un sobre grande con todo, pruebas, capturas, facturas, fotos, los mensajes de Sloan, la publicación de Facebook y una nota arriba que decía: no le preguntes a una sirvienta. Ruth no dijo nada cuando tomé sus llaves del coche. La calle estaba en silencio, el aire frío de noviembre. Estacioné frente a la casa de mis padres, metí el sobre en el buzón y me fui sin tocar la puerta. No se sintió como venganza. Se sintió como cerrar un libro. A la mañana siguiente, recibí un correo de un nombre desconocido, el jefe de mi padre. Decía que había visto el video antes de que lo borraran. Solo escribió: solo quería saber si estás bien. Sin juicios. Sin sermones. No respondí. El daño ya estaba hecho, pero no hacia mí esta vez. 2 días después llegó un sobre a casa de Ruth. Mi nombre al frente, sin remitente. Adentro, 2 fotos viejas, yo de bebé en brazos de María, y otra acampando, con el brazo de Víctor sobre mis hombros. Debajo, una carta escrita a mano. Siempre fuiste difícil. Creías que eras mejor que nosotros. Tomé un pequeño préstamo a tu nombre. Planeaba pagarlo. No era mucho. Leí esa línea hasta que las palabras perdieron sentido. Luego metí la carta en mi carpeta de evidencias. La gente siempre confiesa cuando cree que confesar los va a salvar. No lo hace. La abogada confirmó lo que ya sabíamos. La carta era una admisión. Habló con calma, explicando el proceso, denuncias, investigaciones, bancos contactados. Dijo que podía tardar semanas, quizá meses, pero que el caso se sostendría. La justicia real siempre se mueve despacio. Para el jueves, Jason escribió: exageraste todo esto. Era una broma. Deberías tener la piel más gruesa. 10 minutos después. ¿Podemos hablar como gente normal? No respondí. Normal era su palabra para crueldad cómoda. Esa tarde, los mensajes de Sloan inundaron mi teléfono. Llamadas perdidas, textos, audios, líneas llenas de furia. Intentó abrir una nueva tarjeta de crédito, y el sistema la marcó por fraude. ¿Qué hiciste? Arruinaste mi vida. Escribí una sola frase. Aseguré la mía. Por primera vez, sentí el peso moverse. Por fin estaban viviendo las consecuencias que ya no podían cargar sobre mí. Unos días después, María llamó. No contesté, pero llegó un mensaje. Tengo algo tuyo que guardé. Mandé a Noah en mi lugar. Encontró una caja debajo de mi vieja cama, fotos, recibos, y al fondo, una libreta de ahorros. Mostraba un saldo de más de 3,000 pesos, retirados por completo la semana después de mi cumpleaños 21. La firma de mi papá al final. Lo añadí al archivo. Cada papel era un paso de regreso hacia mí misma. Ese fin de semana, Jason pidió verme en un diner. Acepté, por curiosidad. Se veía más chico, los hombros caídos, la sudadera deslavada. Papá se está desmoronando, dijo antes de sentarse. Me contó que María había pedido el divorcio, que Víctor había sido reportado en el trabajo por mala conducta y ausencias. ¿Vas a presentar cargos, verdad?, preguntó. No respondí.
Siguió hablando, que le creyó a papá porque era más fácil, que se rió porque callar lo hacía sentir débil. Cuando terminó, le dije, no vuelvas a hablar por mí. Él asintió, sin discutir. De regreso, pasé junto al río. Por primera vez, se veía tranquilo en lugar de pesado. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de un número desconocido, un compañero de trabajo de Víctor. Supe lo que pasó. La gente habla. Mantén la cabeza en alto. La ironía no se me escapó. Mi padre quería que el mundo se riera de mí. En cambio, el mundo lo estaba viendo caer. A la mañana siguiente, la abogada llamó. El banco había confirmado actividad ligada al nombre de Víctor en las cuentas abiertas bajo el mío. Usó palabras como delito federal y robo de identidad, términos que antes sonaban a titulares, pero ahora eran parte de mi historia. Le di las gracias, colgué y me quedé quieta, dejando que el silencio de la cocina de Ruth me envolviera. Ella entró con 2 tazas de café. Negué con la cabeza, sonriendo. De todos modos, dejó una frente a mí. Ya no tienes que servirle a nadie, dijo. La dejé enfriar. Por primera vez, tenía elección. La primavera llegó despacio ese año, tranquila y firme, como si mi vida se estuviera reconstruyendo sin pedir permiso. La investigación tomó semanas, pero cada correo nuevo de la abogada se sentía como poner otro ladrillo en su lugar. Los reportes de fraude fueron aceptados. Las cuentas congeladas. Los préstamos rastreados hasta Víctor. Por fin, los hechos no se doblaban a su historia. María finalizó el divorcio. Se mudó a un departamento pequeño cerca de la casa de su hermana. Le mandó recado a Ruth, que no pedía perdón, solo una oportunidad de empezar de nuevo. No respondí. Hay cosas que es mejor dejar sin cerrar. Sloan desapareció después de su último arranque. El reporte de fraude la seguía. Ya no podía abrir cuentas nuevas. Jason dejó de justificarlo todo. La última vez que lo vi, me miró con algo entre culpa y respeto. Tenías razón, dijo en voz baja. Y se fue. Y Víctor perdió su trabajo. La empresa revisó su historial después del reporte de fraude. Resultó que el mismo orgullo que lo hizo humillarme en Facebook le costó lo único que valoraba más que el control, su reputación. Para abril, mis ahorros habían subido de 21 a casi 30,000. Conseguí un empleo estable en una oficina. Nada espectacular, pero mío. Las horas eran tranquilas. Dormía. Comía. Aprendí a reconocer el sonido de la paz. No era silencio. Era seguridad. Algunas noches me sentaba en el porche de Ruth, el mismo donde había entendido que mi mundo se caía a pedazos. Pero ahora el aire no ardía. Solo estaba quieto. Ya no sentía rabia. Tampoco perdón. Solo libertad. Al final de la primavera, visité un pequeño departamento cerca del río. Las ventanas daban al este, atrapaban la primera luz, y el aire olía a comienzo. Ruth y Daniel se ofrecieron a ayudarme a mudarme, pero les dije que lo haría sola. No era orgullo. Era cierre. Desempacaba despacio, una caja a la vez. Sin ruido, sin prisa, sin miedo. Por fin, mi vida era mía. La gente todavía pregunta qué pasó con mi familia. Les digo que no pasó nada. Solo conocieron la versión de mí que dejó de pedir perdón. Víctor perdió su control. Sloan perdió su acceso. Jason perdió sus excusas. Pero yo no perdí nada que valiera la pena conservar. Alguna vez dijeron que siempre sería una sirvienta. Tenían razón en una cosa, serví. Sirvo como una lección que nunca van a olvidar. Y si tú también has tenido que alejarte de tu familia para proteger tu paz, no estás sola. Comparte tu historia.